Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron drones estadounidenses P-2 sobre Krasnokamensk. Conforme a la información recibida, uno de los objetivos de este violento ataque fue una refinería de petróleo en el pueblo de Afipsky, en el distrito Seversky del territorio de Krasnodar. Alcanzaron también un edificio residencial. Drones estadounidenses, ¿acaso el inicio de una escalada? Vamos a ver el análisis que realizaremos a continuación. Estadounidenses invadieron Rusia. Esto va a explotar. En el amanecer, la región de Krasnodar se vio envuelta en una ofensiva sin precedentes, donde los cielos de uno de los territorios estratégicos de Rusia se llenaron de la amenaza de drones PD-2, tecnología de fabricación estadounidense, maniobrados supuestamente por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este ataque, que se suma al creciente acervo de provocaciones y agresiones perpetradas por los enemigos de la soberanía rusa, evidencia una realidad innegable. La injerencia de potencias extranjeras en asuntos internos de Rusia no solo pone en jaque la estabilidad regional, sino que además constituye un claro atentado contra la integridad del Estado. En este contexto, y en el transcurso de las últimas horas, múltiples explosiones resonaron en distintos puntos de Krasnodar, generando un ambiente de caos y de bastante temor entre la población local. Los primeros informes describen cómo ya en el segundo día consecutivo de ataques se desplegó una operación coordinada que involucró el lanzamiento de drones PD-2 contra objetivos específicos en el territorio ruso. Entre estos también se destacó la refinería de petróleo ubicada en el pueblo de Afipsky, en el distrito de Seversky, considerada vital y esencial para el abastecimiento energético de toda la región. La misma tecnología que le confiere a este dron una capacidad de vuelo de hasta 1000 kilómetros a velocidades de 140 kilómetros la hora, se convirtió en manos de un enemigo claro y determinado, en un instrumento de agresión dirigido a dañar infraestructura estratégica y de manera indirecta a sembrar el pánico entre la población civil. Según los datos preliminares difundidos, el ataque no se limitó a un único objetivo. Los drones enemigos también causaron daños en el techo de un edificio residencial de 19 pisos, evidenciando la amplitud y brutalidad de la ofensiva. La defensa aérea rusa, alerta y eficaz, ha respondido sin tregua, derribando en el transcurso de estas operaciones varios vehículos aéreos no tripulados. Esta cadena de acciones reafirma la capacidad de respuesta de Rusia ante intentos flagrantes de desestabilización. Uno de los episodios más reveladores de esta noche de violencia se registró en la madrugada, cuando se difundieron los primeros datos sobre los daños sufridos en el complejo residencial denominado Central. Más violencia, Margarita, y esta vez directamente de Estados Unidos. Es grave. Y como es natural, toda acción agresiva en el plano militar tiene irremediablemente sus consecuencias. Y esas se pueden llevar a victorias o pueden llevar a derrotas que cambian el curso de una acción armada. Hablar hoy de la confrontación bélico ruso-ucraniana, conociendo que los hechos se suceden casi a la velocidad de la luz, nos coloca en la necesidad de ofrecer a nuestros seguidores datos más actualizados, lo más actualizado posible de la situación, porque lo que hemos escuchado en este video que se acaba de proyectar es la narración sobre un brutal ataque lanzado por las Fuerzas Armadas de Ucrania con drones estadounidenses PD-2 en Krasnodar, que dicho sea de paso es una ciudad que pertenece a Rusia. Es capital de Krai de Krasnodar. Está situada en la región sur del país, cerca del Mar Negro y del Cáucaso del Norte. Y uno de los objetivos de ese violento ataque fue una refinería de petróleo en el pueblo de Afipsky, en el distrito de Seversky del territorio de Krasnodar.
Así que, como hemos escuchado, los drones enemigos también dañaron el techo de un edificio residencial de 19 pisos. Al mismo tiempo, la defensa aérea rusa no se quedó con los brazos cruzados, por supuesto, que estuvo destruyendo vehículos aéreos no tripulados de los ucranianos en los cielos de la propia región de Krasnodar. Pero Zelensky, Ivette, no ha podido cantar victoria por esa acción, porque casi de inmediato, para ser más preciso, este martes 11 de febrero, Rusia le asestó un durísimo golpe al complejo de gas y de energía usado por Kiev con fines militares. Y esto fue comunicado por el Ministerio de Defensa ruso, que detalló que dichas instalaciones aseguraban el trabajo del complejo militar industrial del régimen de Kiev. Y también dio cuenta de otros blancos impactados, entre los que figuran la infraestructura de aeródromos militares y lugares donde se almacenan y preparan para su uso drones de ataque. Así que esto fue un ojo por ojo, diente por diente. Y también la cartera de defensa rusa informó que el ataque fue realizado con armas de precisión de largo alcance basadas en tierra, aire y mar, y vehículos aéreos no tripulados del ejército ruso. Entonces, mientras que Ucrania confirmaba que la infraestructura del gas del país se ha visto afectada, las instalaciones de producción del grupo Naftogaz en la provincia de Poltava sufrieron daños. Eso lo comunicó la compañía energética. Y los videos que están circulando, Ivette, por las redes y por la televisión, que lo hemos visto hoy todo el día, Canal 26 estuvo transmitiendo todo ese ataque ruso con muchísimo éxito. Lo que muestran es otra de las hazañas, como un dron ruso que redujo a cenizas un blindado ucraniano. Entonces, acá estamos en presencia de una contraofensiva de Rusia a la pírrica victoria, si así se le puede llamar, que obtuvo Ucrania en esa región de Krasnodar, en la que se reiteran episodios de drones convertidos en amasijo de metal por los certeros disparos de los drones rusos, haciendo fracasar los intentos de volar por completo las refinerías de petróleo de Afipsky y de Slavyansk on Kuban, que fueron también atacadas. Ese es el panorama, Ivette. Es un escenario que preocupa, obviamente, porque estamos hablando de una situación ya que deja, exactamente, y deja en entredicho la participación de Estados Unidos directa con respecto a la operación militar especial. Todos estos 2 años, todos los reportes, los análisis, todo lo que se ha realizado con respecto a este conflicto ha sido como la parte de decir Ucrania y Rusia están en un conflicto, pero Ucrania está apoyado por la OTAN y sin embargo, pues la OTAN dice no, nosotros solamente estamos dándole como ese apoyo moral, ¿no? Pero en armamento y en ayudas supuestamente que hasta ahora no han querido aceptar que siendo propias, pues obviamente tiene que ver la intervención de una u otra manera con el conflicto. Son 35 países, lo hemos dicho, contra Rusia, aunque le han intentado inventar que se está fortaleciendo con Corea del Norte, que China está interviniendo, que bueno, le han metido todas las posibilidades, pero si fuera así, China y Corea del Norte son 2 países. Ucrania tiene 35 detrás y entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, que son los que le han suministrado la mayoría del armamento. En el caso, por ejemplo, específico de los misiles, ¿no? Que se han utilizado los ATACMS y los Storm Shadow, que son de fabricación del Reino Unido. Entonces, no es cierto que no estén detrás estos elementos y que se podría considerar ya atacando en suelo ruso. Como tú bien lo decías, este territorio es de Rusia, no es Ucrania, no es la frontera, sino es Rusia directamente, así como la región de Kursk,
en la que se han atrevido a hacer estos ataques cuando la directiva de Estados Unidos fue autorizar los ataques en suelo ruso. Luego esta andanada de misiles, de drones, perdón, que son bastante dañinos, son más pequeñitos, pero hacen fuerte daño, es lo más preocupante porque están atacando también infraestructura civil. Una cosa es, sí, efectivamente, la parte de la refinería, pero le pegó a un edificio residencial, que es lo más grave. Vamos con el siguiente segmento. Adelante. Según el gobernador de la región de Krasnodar, Benyamin Kondratiev, un dron ucraniano, al ser derribado sobre la ciudad, dejó caer sus escombros sobre la superestructura técnica del piso 19 de dicho edificio. Aunque la información preliminar descartó la existencia de víctimas mortales, la intervención de los servicios especiales y las fuerzas del orden en la zona subraya la gravedad del incidente. De manera inmediata, se acordonó la zona y se inició una visita puerta a puerta, con el fin de determinar con precisión el alcance de los daños ocasionados a las viviendas y estructuras aledañas. Esta rápida y organizada respuesta no solo minimiza el impacto del ataque, sino que también refuerza el compromiso del gobierno de proteger a sus ciudadanos, incluso en medio de una tormenta de agresiones. No menos significativo fue el episodio ocurrido apenas 20 minutos después, en el mismo marco temporal, cuando otro dron fue derribado en el pueblo de Afivsky, en el distrito de Seversky. En esta ocasión, los escombros del artefacto cayeron sobre una vivienda particular, generando daños materiales que afortunadamente no se tradujeron en lesiones a los habitantes. Las labores de los servicios de emergencia se pusieron en marcha de inmediato, evidenciando una coordinación impecable entre las distintas instancias del aparato estatal para atender cualquier eventualidad. Cada acción de respuesta en este escenario es un reflejo de la determinación rusa de no ceder ante la agresión externa y de mantener el orden y la seguridad en un territorio que es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la soberanía nacional. Las imágenes captadas en el momento exacto en que uno de estos drones explotó sobre un edificio residencial han calado hondo en la conciencia colectiva, difundidas masivamente a través de las redes sociales. En dicho registro se escucha claramente una voz en off que exclama: "Aquí empieza, en Krasnodar. Vamos, vamos, vamos". Este tipo de manifestaciones, lejos de ser simples expresiones de alarma, evidencian la atención deliberada de los agresores de sembrar el terror entre la población civil. Los medios calificados por muchos como enemigos de la verdad rusa han tratado de interpretar estos hechos, asegurando que las refinerías de petróleo de Afivsky y Slavyansk-on-Kuban fueron también atacadas, y que en el lugar donde cayeron los escombros se inició un incendio. No miden, no se miden, Margarita, y eso es lo más grave. Ucrania lleva ya varios días en una ofensiva que definitivamente utilizando drones y robots terrestres, ¿no? Para atacar a la infantería rusa. No es el único sitio donde lo están haciendo, pero ya hay varios reportes sobre este tipo de ataques. El problema, pues, Margarita, es que definitivamente son drones kamikazes, son vehículos terrestres autónomos, ¿no? Que no solamente, ellos no atacan solamente infraestructura industrial o militar como lo hace Rusia, sino también no les importa si cae en alguna parte residencial o se llevan víctimas civiles. Lo han hecho incluso con los soldados, que los soldados ucranianos van y atacan a la población civil, y se ha sabido de elementos que ya han traspasado pues los límites de las acciones con la población civil, pues violentando todo tipo de derechos, ¿no? Y a toda la población, independiente que sean mujeres, niños
o hombres que no tienen nada que ver con el conflicto. Esto está ocurriendo en todo, pues en el territorio de la operación militar especial y pues tenemos este uso masivo de drones en Ucrania. Sí, yo me quiero ubicar en otro plano del comentario para ver algo curioso del caso, y es la bravuconería de Zelensky, a partir probablemente de que se ha retomado el envío de ayuda militar proveniente de Estados Unidos, porque acuérdate que eso había tenido un impasse grande. Además, él ha lanzado ahora una convocatoria a los jóvenes para ver si voluntariamente se quieren sumar a la fuerza, porque están tan debilitadas y tan escasas y desmoralizadas, que bueno, ahora tiene que ponerle el cebo. Son creo que $24,000 al año lo que recibiría este joven que se sume a las tropas ucranianas, y que él, como ponerle la zanahoria, ¿viste? Dice que equivale a una carrera en la universidad. O sea, pasó de brutales reclutamientos que sacaba a la fuerza a los chicos de las casas a hacer esto ahora de ofrecerles dinero para la universidad. Yo no sé si vale la pena ofrecer la vida de esa manera, porque no van a llegar probablemente a ver ni la puerta de la universidad. Bueno, es en medio de esta bravuconería y que ocurre en momentos dramáticos para este pseudo presidente con mandato vencido ya hace meses, que ahora queda totalmente contra las cuerdas con ese pedido que ha hecho Donald Trump de que Ucrania le devuelva a Estados Unidos los $500,000 millones y que los quiere equivalente en tierras raras. Así que junto con eso, fíjate que eso es duro para Zelensky, lo más terrible que han escuchado sus oídos es que Trump lo ha calificado a él como pedigüeño. O sea, con Biden no pasaba eso, porque Biden lo sobreprotegía, pero no cree en nadie. Y es que el actual mandatario republicano dijo que Ucrania podría algún día convertirse en parte de Rusia. Eso lo dijo Trump y lo fulminó. Lo dijo en una entrevista por Fox News. Y creo, Ivette, sinceramente, que es mucho para un solo corazón. Zelensky seguramente no esperaba escuchar que Trump dejara entrever esa posibilidad a partir de que lleguen a un acuerdo poniendo como objetivo tener todo ese dinero allí, esos $500,000 millones dentro de Ucrania, que dijo Trump, lo quiero de vuelta. Lo dijo de una manera rotunda, y como en este par de semanas que ha ejercido su mandato, él se ve que ha avanzado de una manera arrasadora sin que le tiemble la mano, porque él considera que Ucrania ha recibido de Estados Unidos muchísimo más que cualquier otro país de la Unión Europea, de la OTAN, qué sé yo. Bueno, y él quiere las tierras raras de Ucrania, que ya las eligió y ya las ponderó, dijo que son tremendamente valiosas en términos de petróleo, de gas y de otras cosas. Y él dijo textualmente, quiero tener nuestro dinero asegurado porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares, eso declaró él. Y bueno, como es conocido, también Zelensky aceptó, y claro, poco le importa al ucraniano entregar los recursos naturales más valiosos del país. Total, que según suponen muchos, y yo creo que no estén equivocados, todo ese andamiaje o esa propuesta fue planteada por el propio Zelensky, que será a fin de cuentas, Ivette, el más beneficiado en ese conflicto, porque él se va a ir a vivir afuera, y Ucrania se quedará, bueno, sí, con todo ese dinero, pero a cambio de perder sus recursos naturales tan valiosos. Sin mirar para atrás, se va Zelensky, sin mirar la montaña de cuerpos sin vida que deja después de este conflicto que no tiene, en el caso de la ofensiva o la contraofensiva ucraniana, ningún tipo de sentido ya. Así es, Margarita. Lamentablemente estamos en este escenario devastador. Ya no tenemos
Ni ganadores ni perdedores. Yo diría que todos son perdedores en este punto. Sí, A sí. este punto ya son perdedores. No hay voluntad de negociación. Zelensky dice una cosa, siempre está atacando a Rusia. Rusia dice que tiene la disposición de sentarse a dialogar, pero obviamente Pero no bajo con unas él, condiciones no lo específicas. reconoce a él. A eso Claro. iba. Volodymyr Zelensky dejó de ser presidente el 20 de mayo oficialmente del año Ah, anterior. Su gobierno no es legítimo a estas alturas y por supuesto exacto. el presidente Putin pues no está dispuesto a decir voy a negociar con alguien que no tiene legitimidad para estos llegar siquiera a un acuerdo. En Ucrania, de igual manera, la gente y el mismo, varios miembros del gobierno y de la Duma están en contra del mismo Zelensky por todo lo que está ocurriendo y también en la oposición está legitimando su gobierno, pero lamentablemente no ha habido como ese impulso para frenarlo como es debido. Vamos entonces con el siguiente corte, Margarita. Captadas en el momento exacto en que uno de estos drones explotó sobre un edificio residencial, han calado hondo en la conciencia colectiva, difundidas masivamente a través de las redes sociales. En dicho registro se escucha claramente una voz en off que exclama: aquí empieza, en Krasnodar. Vamos, vamos, vamos. Este tipo de manifestaciones, lejos de ser simples expresiones de alarma, evidencian la atención deliberada de los agresores de sembrar el terror entre la población civil. Los medios calificados por muchos como enemigos de la verdad rusa han tratado de interpretar estos hechos, asegurando que las refinerías de petróleo de Afivsky y Slavyansk-on-Kuban fueron también atacadas, y que en el lugar donde cayeron los escombros se inició un incendio. No obstante, tales afirmaciones aún no han sido confirmadas oficialmente y su veracidad queda en entredicho frente a la contundente narrativa y los informes precisos emanados desde las autoridades rusas. En Afipskoye, otro dron enemigo fue derribado, sumándose a la serie de intervenciones de la defensa aérea. Este operativo, catalogado como brutal y masivo, contó con la participación de drones PD-2, cuyas características técnicas, como la posibilidad de volar hasta 1000 kilómetros y alcanzar velocidades de hasta 140 kilómetros a la hora, los convierten en herramientas letales en manos de quienes desean alterar el equilibrio estratégico. La capacidad de estos drones para cubrir grandes distancias y ejecutar misiones de precisión han sido, sin embargo, neutralizadas por la robusta respuesta de un sistema de defensa aérea que, a pesar de la agresión incesante, ha logrado preservar la integridad del espacio aéreo ruso. Los hechos no se limitan a los incidentes aislados en Krasnodar, sobre todo porque en los últimos días se registró otro episodio en el que la defensa aérea rusa destruyó drones que pretendían atacar nuevamente a la región, reafirmando la consistencia de una estrategia defensiva que opera en estado de máxima alerta. En el amanecer, en el distrito de Milerovsky, de la región de Rostov, se supo que los drones fueron abatidos sin que se produjeran víctimas ni daños adicionales. La confirmación de estos hechos, proporcionada por el gobernador interino Yuri Siusar, deja en claro que la respuesta rusa es rápida, precisa y absolutamente efectiva ante cualquier intento de agresión. En definitiva, la invasión de drones en Krasnodar es una declaración de intenciones que trasciende el mero ámbito militar para convertirse en un símbolo de la resistencia y la soberanía de Rusia. Pues Margarita, el tema de los drones, pues tiene un marco interesante y es que a diferencia de los grandes misiles o de los grandes bombarderos, aviones y demás, los drones son supremamente económicos. Pueden ser muchísimo más económicos, por decir algo, $25,000 a $1,000,000 que puede valer un misil, ¿no? Entonces, son más pequeños, pueden tener un alcance y una capacidad de daño bastante fuerte.
a pesar de ser más pequeños, entre comillas, ¿cierto? Pues obviamente son no tripulados, son controlados a distancia y tienen unas características que permiten manejar varios blancos al tiempo. Eso es lo que ocurre en este caso. Sin embargo, cabe anotar aquí que el sistema de defensa aéreo ruso es bastante eficiente y no, gracias en el escenario en el que se presentó este ataque, pues gracias a Dios no hubo víctimas fatales. Eso hasta ahora es lo que se tiene de los informes que se han recibido de los diferentes medios en el conflicto. Bueno, pero como ya hemos señalado al principio de este comentario, hubo acciones de respuesta de Rusia, casi de manera inmediata, que superan con creces esos hechos o esa victoria pírrica que tuvo Ucrania, porque los bombardeos rusos fueron muy fuertes y afectaron el sistema energético en Poltava, que es otra localidad en otra parte de Ucrania. Y bueno, viendo ya a modo de resumen y como escenario de fondo de esta situación, están los dichos del presidente Trump de que había hablado por teléfono con el presidente Putin sobre el fin de la guerra en Ucrania. Eso lo informó el New York Post. Después, en una reciente entrevista a bordo del Air Force One, Trump, cuando se le preguntó cuántas veces había hablado con Putin, respondió, será mejor no decirlo. Así que mencionó que había tenido varias conversaciones con el presidente ruso para discutir el tema de la guerra en Ucrania, pero prefirió no revelar detalles específicos sobre la frecuencia de esas comunicaciones. Una cosa que sigue poniendo un manto de dudas, Ivette, sobre quienes hemos estado siguiendo muy de cerca este asunto para ver si de verdad se sientan definitivamente a acordar con quién van a hablar, quién va a ser el interlocutor de Rusia en este tema, porque la parte rusa, por ejemplo, Dmitry Peskov, que es el portavoz del Kremlin, dice que no puede confirmar ni desmentir si ha habido conversaciones sobre poner fin de la guerra en Ucrania. Él mencionó que había muchas comunicaciones diferentes y que él personalmente podría no estar al tanto de todas. Así que esto le pone todavía más duda a la situación, o lo quieren tener bastante en secreto. Me parece lógico, ¿no? Si eso es así, bien. Pero en cambio lo que vemos es que persisten tanto de una parte como de la otra, es decir, tanto de la parte de Ucrania como de Rusia, los ataques militares, incluyendo bombardeos y ataques con drones. Y eso ha mantenido y ha tensado mucho más la situación y ha impedido que haya un cese del fuego, porque como ya sabemos, Ivette, no hay acuerdo mutuo. Las negociaciones entre Ucrania y Rusia no han logrado llegar a un acuerdo satisfactorio, sobre todo porque las demandas y condiciones de cada lado son muy opuestas, son diferentes, y porque Moscú no se va a sentar a negociar con un pseudopresidente como es de hecho Zelensky. Eso está más que claro. Rusia no se va a sentar con él. Así que habrá que esperar que haya elecciones o que pase algo, no sé, que el Parlamento elija quién puede ser ese interlocutor. No sé, habrá que ver. Bien, llegamos así al término de esta reflexión sobre un conflicto que cada día suma acciones beligerantes, tanto de un lado como del otro, señal de que la paz entre Rusia y Ucrania, por lo pronto, sigue siendo como una luz tenue, lejana al fondo del túnel. Gracias a todos por la amable sintonía. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia, que como siempre nos acompaña día a día en estas emisiones de estos análisis que les llevamos, que van más allá de la noticia. Los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal de prensa alternativa, La Voz de la Patria Grande, liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J, que este año supera ya el 1.000.000 de seguidores y deberá seguir creciendo gracias a ustedes. Los dejamos con la reflexión del día. La guerra es el infierno, lo dijo William Sherman. Nos vemos hasta que nos volvamos a encontrar. Chao.